Tengo muchos mensajes, pero ya lo tenemos al señor Solano en comunicación. Te dejo para que lo saludes. Lo saludo a Gabriel Solano, legislador de la Ciudad de Buenos Aires, dirigente nacional del Partido Obrero. ¿Cómo te va, Gabriel? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Bueno, estás en Formosa, lejos de tu distrito. Sos un dirigente nacional, por eso estás recorriendo distintas provincias. Me gustaría saber tu opinión, ¿no? Primero, que nos cuentes qué estás haciendo en Formosa y segundo, cómo ves la situación del país y dentro de ese contexto la situación de Formosa. Bueno, sí, en Formosa estoy, como bien decís, porque estamos haciendo una recorrida en todo el país, nos pareció muy importante estar acá, llevando el mensaje del Partido Obrero, de Frente de Izquierda, a todos los trabajadores de Argentina, ¿no? Porque es una situación muy grave la que estamos enfrentando, muy difícil, que genera mucha incertidumbre, y creo que el dato más importante para los trabajadores es que esta especie de ajuste que está en marcha, que se aplica sobre todo a partir de una inflación que está desbocada, lo pagan por sobre todo los trabajadores, los jubilados, los sectores populares, y esto está generando, me parece, una crisis que todavía, y te lo digo esto con tristeza, no ha tocado fondo. Es decir, todavía posiblemente los capítulos más oscuros de esta crisis están por venir. Y nosotros tenemos que mostrar cuál es la salida que ofrece la Frente de Izquierda, que ofrece el Partido Obrero, siendo que venimos polemizando. Acá, hace poquitos meses atrás, hubo un acuerdo con el Fondo Monetario, y nosotros en el Congreso lo votamos en contra, señalando que esto iba a agravar toda la crisis del país, y evidentemente la agravó. Se comprobó lo que decíamos nosotros y no lo que decía el gobierno, ni tampoco lo que decía un sector de la oposición, que lo votó a favor. Y ahora tenemos que, en un plazo quizá de semanas, Argentina está al borde de una hiperinflación que va a golpear fuertemente a todos los trabajadores de Argentina, ¿no? Vos pensás que esta situación, por ejemplo, de inflación se va a disparar, va a haber más inflación, ¿pensás que se está convirtiendo en una situación inmanejable esto que está pasando? Sí, todo va a indicar que sí, todo va a indicar que sí. El acuerdo que se suscribió con el Fondo Monetario agregó una economía que estaba completamente descalabrada, mayor descalabro, ¿no? Una emisión de una deuda en pesos que tiene características inusitadas por su volumen, que requiere más emisión del Banco Central, y vos fíjate que en estos días está habiendo una disparada del dólar, que ya está en 300 estos dólares alternativos, y se está trasladando fuertemente a los precios, con un agregado de desorganización económica, porque empieza a haber faltante de mercadería, lo que ya sabemos en Argentina, ¿no? Y si lo hemos visto en otros periodos del pasado, como esto rápidamente se traslada primero a los precios, luego a la actividad económica que tiende a paralizarse, y para el pueblo argentino, que hace 5 años consecutivos viene perdiendo frente a la inflación, y eso lo viven los trabajadores, los jubilados, los desocupados, es un hecho gravísimo. Ayer leí una estadística que me pareció interesante, que decía lo siguiente, que a partir de $1.000.000 el salario argentino ha caído a los más bajos de toda la región. Siempre Argentina tuvo un salario más bajo que los que podía tener un país de Europa o Estados Unidos, pero en la región, en América Latina, estábamos, digamos, en los primeros puestos y no en el primero. Ahora estamos en los más bajos. Un salario de una jubilación media en dólares son $124. ¿Y por qué te digo $1.000.000? Porque buena parte de los precios se rigen por el dólar, y por lo tanto esto agrega un factor de empobrecimiento de nuestro pueblo que es enorme. Y se ve en el país, se ve en todas las provincias, se ve ya también en la provincia de Formosa, ¿no? Totalmente. Pero acá hay funcionarios o voceros del gobierno de Infran que salieron a decir que, bueno, que el poder adquisitivo del trabajador formoseño se ha mantenido porque Infran ha dado aumentos de salarios que le ganaron a la inflación. Estuvimos recién haciendo números con un contador que nos dice no, porque año por año hay un arrastre de pérdida de poder adquisitivo, que eso es lo que no cuentan. Están comparando lo que otorgó Infran en marzo, pero no cuentan lo que se fue perdiendo los años anteriores y que nunca se recuperó. Entonces, haciendo una comparación... Discúlpame, sí. ¿Cuánto otorgó en marzo? ¿Cuál es el aumento de marzo? Y superó el 50%, es decir, más o menos un 50%. Pero la inflación este año va a ser muy superior. Claro, por un lado eso, pero por otro lado, el año pasado
veníamos arrastrando desde los años anteriores una pérdida de poder adquisitivo que si lo restamos de ese aumento que dio Infran y le sumamos la inflación de este año, nos encontramos, como vos decís, que no cierran los números de ninguna manera. Mira, desde los 2 últimos años del gobierno de Macri, los 2 primeros años del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, después volvamos a lo que Cristina Fernández de Kirchner si querés, y este año que está en curso, la pérdida salarial es neta en todo el país, Ahora, ¿qué ocurre? Cuando vos no tenés inflación y te reducen el salario, te lo tienen que reducir nominalmente. Los más viejos se acordarán que bajo el gobierno de la Rúa en el año 2001, le descontaron a los jubilados el 13%. Vos ganabas 100, pasaste a ganar 87. Se notaba que te lo descontaban. Acá es más tramposo. Por eso tenemos este tipo de debate, ¿no? A vos si te aumentamos el 50, estoy contento. Sí, pero aumentó la leche el 80. Claro. Con el mismo salario compro menos leche que antes. El ajuste ese no se da con una reducción nominal directa, sino se da a través de que el aumento que te dan es menor al aumento de los precios. Por lo tanto, a vos lo que te importa no es cuánto papelito te dan a fin de mes o a principio de mes con el salario, te importa cuánto puedes comprar con el salario. Y lo que puedes comprar con el salario es menos leche, menos pan, menos harina, menos vestimenta. Bueno, eso es lo que está pasando. Y llamativamente hay todo un sector de empresariado, de los políticos que dicen que el problema argentino sería el costo de la fuerza de trabajo. Así que acá no hay inversión porque el costo del trabajo es muy alto. Lo cual es llamativo porque, como te decía recién, Argentina ha tocado fondo en el nivel salarial y jubilatorio que tiene, ¿no? Entonces acá se requiere intervención de los trabajadores y una política, ¿cómo decirlo?, que modifique drásticamente todo lo que se ha hecho hasta ahora. Vos sabés que si uno hace lo de siempre no puede esperar todo distinto, ¿no? Seguro. Es una verdad media obvia, pero conviene siempre resaltarla. Y acá lo que tenemos que tomar en mano son medidas completamente distintas a las que se están aplicando. Porque este país lo están llevando a pique, te lo puedo asegurar. Y te digo esto con tristeza, porque yo vivo en este país. Pero estamos al borde de un descalabro económico de proporciones, una recesión, una hiperinflación. Y esto está afectando de hecho también la gobernabilidad. ¿En qué sentido? En que la coalición de gobierno estaban todos juntos hasta que perdió las elecciones. Cuando perdió las elecciones, se empezaron a dividir. Nadie quiere ser el padre de la derrota, todo el mundo quiere ser el padre del triunfo, ¿no? Claro. Entonces cuando se empiezan a perder las elecciones, se dividen, y especialmente el sector de Cristina Fernández de Kirchner no quiere hacerse cargo de las consecuencias de su propio gobierno. Entonces aparece este tipo de disputas internas que yo creo que no tienen que ver con cuestiones de principios, que no tienen que ver con divergencias políticas reales de fondo, sino que más tienen que ver con un oportunismo circunstancial de zafar de lo que ellos ven una derrota muy fuerte y un fracaso de su política. ¿Vos pensás que el peronismo en el gobierno va a perder las elecciones el año que viene? Mira, las perdió en el año 2021. Y lo del peronismo me importa por lo siguiente. Nosotros hemos hecho, me das pie para decir una cosa que es de fondo para nosotros. Nosotros tenemos un planteo que queremos interpelar a nuestro pueblo, especialmente a los trabajadores, a todos los sectores populares, que históricamente se han identificado con el peronismo, no digo en su totalidad, pero mayormente, ¿no? Y nosotros, nuestro mensaje, ¿cuál es acá? El peronismo está muerto. Te lo digo así, lisa y llanamente. El peronismo como movimiento histórico, progresivo, se acabó. Y nosotros hemos construido un nuevo movimiento popular en Argentina. Un nuevo movimiento popular. Esto ya, que el peronismo está hecho, digamos, está muerto, se notó en varias cosas. Cuando Macri gana en el año 2015. Parece que no, pero en Argentina había una especie de principio, ¿cómo te puedo decir?, implícito, que no estaba escrito, pero se suponía que era así, que la derecha no llegaba nunca al poder mediante las elecciones. En la historia argentina, la derecha llegaba al poder con los golpes militares, ¿viste? Siempre había sido así. No por elecciones, porque se suponía que el pueblo no le iba a votar. En el 2015 ganó Macri, que no solamente un derechista, sino que tenía el apellido Macri, hasta el punto que se llama Mauricio para tratar de disimularlo. Y no solamente ganó Macri la presidencia, sino que también ganó la provincia de Buenos Aires, que se supone un bastión histórico del peronismo. Entonces, quiere decir que esta idea que el pueblo peronista está muy en cuestión. Ahora, ¿cómo superamos esta experiencia? La tenemos que superar con un nuevo movimiento popular. Nosotros hemos dicho
que eso tiene que tener banderas políticas nuevas, banderas políticas socialistas, transformadoras, y lo estamos haciendo. Acá hay un debate muy de fondo. Por eso el ataque que estamos recibiendo también nosotros, el Partido Obrero, por ya construir lo de los hechos este movimiento popular. Y aparece la vicepresidenta diciendo no, que los planes sociales pasen a los intendentes peronistas. ¿Por qué? Porque quiere mantener el control social del peronismo que lo está perdiendo. Ese es el tema que está de fondo. Acá hay una disputa que ellos quieren tratar de retener para este aparato justicialista, que también pasa a la provincia de Formosa, porque Infran es uno de los exponentes, si vos querés, más emblemáticos de este peronismo represivo que busca regimentar la pobreza y de ese modo, a través de sus punteros, estableció un régimen de medio de dominación y regimentación del pueblo. Eso lo hemos visto. Y bueno, así funciona esto. Entonces tenemos que superar esa experiencia. Gabriel, yo espero que no te quedes a vivir en Formosa, porque después de decir que el peronismo está muerto y todo lo que estás diciendo, digamos que no te van a ver con simpatía la policía, los jueces y todo el aparato del Estado, así que te recomiendo que después que de tus actividades te vuelvas al sur del río Bermejo, la República Argentina, porque la República Argentina llega hasta el río Bermejo más o menos. Acá estamos en otro lugar que se llama la isla de Gildo, que no es Paraguay y tampoco es Argentina, es una cosa intermedia, pero es complicado decir eso que dijiste en Formosa. Pero no es que no soy irresponsable, ni es que soy un valiente de más. Lo digo con la completa convicción que me da una militancia de muchísimos años en los movimientos populares de Argentina. Y ¿sabes qué? Yo hablo mucho con mis compañeros también de Formosa, del Partido Obrero, y me transmiten ideas parecidas a las que vos me estás diciendo a veces. Y yo, digamos, no es que nunca me gusta debatir o aparecer contradiciendo a quien vive en un lugar, pues si ellos lo dicen es porque tiene razón, yo no vivo acá. Pero también a veces estar lejos de una situación te permite ciertas ventajas, ¿viste? Siempre, como toda la vida, hay ventajas y desventajas. La ventaja está en un lugar que uno conoce más de cerca. La desventaja es que a veces estás imbuido en un clima que te quita más horizonte y perspectiva. Yo he visto muchos regímenes como los de Infran, y a veces semejante nivel de totalitarismo, ahí me salió la palabra, más que una muestra de fortaleza puede ser una muestra de debilidad. Y este tipo de regímenes, lo que les pasa es que en un momento cuando se entran en crisis caen como castillo de naipes. No eran tan fuertes como se parecía. Pasó en su momento con Juárez en Santiago del Estero, bueno, con Sadi en Catamarca. Sí. Entonces, yo tengo, digamos, lo que vos decís es cierto y lo que me cuenta, por ejemplo, mi compañero acá, Fabián Servín, que está conmigo enviándome ahora, también es cierto. Es decir, acá estamos frente a un gobierno que parece muy fuerte. Pero como régimen político, el hecho de semejante nivel de totalitarismo y negar cualquier oposición no muestra una fortaleza, demuestra la debilidad. Veremos, porque la historia no está escrita y nosotros que tenemos que acá es defender a nuestro pueblo de un ajuste que es muy fuerte, que se aplica en todo el país y Formosa no es la excepción. Lo que digo, Gabriel, en particular, es que, a ver, yo puedo pensar distinto a Infran, pero en la medida en que no diga mis ideas son las ideas del trabajador, del más pobre, del humilde, entonces, Infran lo que no permite, o lo que le duele mucho, Infran en los que están con Infran, es que alguien venga y diga, el peronismo ya no es más la representación de los más humildes, el peronismo ya no es más la representación de los trabajadores. Ahora la representación, los que representan los intereses de los trabajadores son, por ejemplo, la izquierda, los sectores clasistas, el Partido Obrero, en fin, otros. Eso es lo que le molesta. Claro, les duele, totalmente. Bueno, por eso estamos diciendo eso. Si lo que nosotros decimos no le duele a Infran, no estamos diciendo lo que tenemos que decir. A ver si se entiende. Justamente, yo no sabía, lo que vos estás diciendo, viste como la prueba matemática, cuando vos tenés que hacer una prueba si está bien hecha la operación matemática, tenés que restar la suma o viceversa. Bueno, acá es lo mismo, si vos me estás dando la prueba que nuestra campaña es correcta, porque estamos diciendo lo que molesta, estamos poniendo el dedo de la llaga, y ahí está el tema, porque si nosotros no disputamos justamente a los sectores populares, Infran va a ser eterno.
Y es probable, y me meto en un debate que de otra naturaleza, pero déjame que me meta, aprovecho que vos me lo decís, que hay un sector de oposición en Fram que si no disputa justamente esos sectores populares, nunca va a hacerle a Infran ningún tipo de cosquilla. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de la población formoseña es una población trabajadora, humilde. Bueno, podés gobernar la provincia de Formosa a partir de intereses de una cúpula, si vos querés, más acomodada. Entonces, nosotros vamos a disputar justamente lo que aparece como la base de sustentación de régimen. Pero acá y en todo el país. Por eso también le molesta a Cristina Kirchner, no solamente Fran. Por eso le molesta a Cristina Kirchner, que ahora se hizo un discurso y dijo, pero van con banderas políticas a las marchas. ¿Que solamente ella puede llevar banderas políticas a las marchas? ¿O la política es solamente patrimonio de Cristina Kirchner, Infran y Axel Kicillof? Es decir, le está molestando que cuando vos te metés, no se vas al fondo de la matanza, donde antes solamente había un puntero periodista con una 38 en la cintura y mandaba como patrón de estancia. Hoy vos vayas y hay gente que está militando con otra perspectiva, con otros métodos, con otros intereses sociales. Eso molesta mucho. Es socavar los cimientos de dominación de un aparato que para nosotros está muerto desde el punto de vista positivo para el país. Por otro lado, Gabriel, hay una situación que es que hay que mirarla y que hay que pensar en soluciones, ¿no? Que es el hecho de que, a ver, vos sos una persona que está formada y que tiene muy claro la representación clasista de los trabajadores. Ahora, hay mucha gente que hace muchos años se les negó la posibilidad de trabajar y se les tira unos pesos con un plan social y le dicen, bueno, conformate con eso y mandá a tus hijos al comedor y le vamos a dar un plato de sopa. Pero entonces el padre no trabaja porque no tiene trabajo, no tiene empleo, el hijo come y quizá toda la familia come en un comedor popular, digamos, y no tiene lugar en la sociedad, es decir, no tiene un lugar como sí lo tiene un trabajador de fábrica que dice, bueno, yo voy, trabajo, cobro mi sueldo y me alcance o no me alcance, es mi sueldo y con eso le doy de comer a mis hijos, ¿no? Es decir, la situación de que mucha gente quedó marginada del sistema productivo. Acá se juntan varios problemas. Lo que vos decís es todo un debate que hay que profundizar. Por un lado, yo creo que hay algo que hay que tener cuidado. Yo conozco mucho y me muevo mucho y estoy todo el tiempo con compañeras y compañeros que reciben planes sociales. Todo el tiempo. Y te puedo asegurar que una porción significativa, no te voy a decir todo porque sería una mentira, pero significativa trabaja. Pero y es inevitable que así sea. Por lo siguiente, ¿quién vive con 20.000 pesos? Es muy difícil. Hoy es una misión imposible. No te digo vivir un mes, no vivís 15 días con 20.000 pesos, por más que tus gastos sean muy módicos. Entonces, se ha creado en Argentina, yo creo que lo que sí está pasando en Argentina ahora, es que se ha precarizado el trabajo a un extremo que en el pasado no existía. Entonces, se ha de alguna manera generalizado o naturalizado la informalidad laboral. Y eso genera que muchísima gente termine cobrando, si tengo un plan social de 20.000 pesos, como vos decís, comen en un comedor popular, por lo menos una de sus comidas diarias, y después tienen un laburo para poder vivir. Ahora, ¿qué laburo? Un laburo por 25.000 pesos más. Entonces eso compone una economía familiar de ¿cuánto? De 45, 50.000 pesos, que hoy no es nada. Hoy la canasta de pobreza en Argentina es 105.000 pesos de pobreza. Y yo siempre digo que no es trucha esa medición, por un dato que te voy a dar, que no sé si lo sabías, pero si no hay que tenerlo en cuenta, que ni siquiera cuenta la vivienda. O sea, no está puesta la vivienda. Claro. Entonces supone que vos sos propietario, pero bueno, es complicado ser propietario si ganás 105.000 pesos, digamos. ¿Cómo reuniste el capital para adquirir una propiedad? Es medio complejo pensarlo. Entonces, la mayor gente trabaja, pero trabaja de una manera muy, muy irregular, porque se ha generalizado en Argentina la informalidad laboral. Se ha generalizado. Una buena parte de nuestro mercado laboral es eso. Y tiende a cada vez ampliarse más ese sector en detrimento del trabajo formal más claramente establecido. Hasta, por ejemplo, me decía, acá Fabián me comentaba ayer, muchos municipios, por tomar un ejemplo acá de la provincia,
En Formosa los empleados municipales ganan menos con plan social, menos. Sí. Porque como la ley como el salario mínimo no cubre, no está vigente en los municipios, porque declaran la autonomía municipal para no pagarlo, puede ser que un empleado municipal gane 12.000 pesos. Sí, los hay, en Formosa. Entonces, ¿qué ocurre? Sí. Bueno, pero en Formosa, y te lo puedo asegurar, en el 80% de la provincia de Argentina. Entonces, ¿qué pasa acá? El tema del trabajo ha perdido el principio básico, que el salario tiene que tener una remuneración que sea equivalente a lo necesario para que una familia viva dignamente, a lo que se suele llamar la canasta familiar. Sí. Hasta la canasta familiar se dejó de medir, hoy se mide solo canasta de pobreza. O sea, la canasta familiar, que yo me acuerdo cuando mi viejo laburaba en una fábrica, yo era chiquillo del colegio, estaba la canasta familiar que aparecía en la tele, hoy no se mide más. Hoy te conformás con no ser pobre, pero los salarios son muy bajos, muy bajos. Y yo creo que ahí está el tema. Entonces, y después tenemos que crear fuentes de trabajo. El otro problema es que Argentina no genera fuente de trabajo en blanco, de calidad, y es un debate que tenemos que abordar inevitablemente. Por ejemplo, Argentina necesitaría un plan de obras públicas inmediato, porque tiene falencias estructurales de todo tipo. Principalmente creo que el punto de partida de cualquier plan de vivienda, si nosotros gobernásemos, sería la vivienda. Argentina tiene un déficit de 3 millones de viviendas. Ahora vamos a ver qué arroja el censo que se acaba de hacer, que todavía no son públicos sus resultados, pero vivienda más, vivienda menos, deben ser 3 millones de viviendas. Pensá que estamos hablando de unas 15 millones de personas, ¿no? Sí. Porque más o menos sería 5 por vivienda. Es muchísima gente, es un tercio de nuestra población. ¿Por qué no hay un plan de viviendas reales? Yo escuchaba, inauguramos 5.000 viviendas, viene diciendo hace 2 años, 5.000 viviendas, que aparte nunca sabés si las inauguran, ¿viste? Acá te hacen el anuncio, te corta la cinta cuando se hace el anuncio, te corta la cinta cuando ponen el cartel, te corta la cinta cuando levanto la pared, te corta la cinta 7 veces y siempre son las 5.000, no son 35.000, que son 7 veces distintas, son 5.000. Sí. Entonces nunca sabes cómo es la historia. Ahora, después, ¿por qué no hay? Ayer lo charlábamos, hicimos una actividad muy interesante acá con un acto con más de 200 compañeros, pero no fue un acto, yo no quería hacer un acto, quería hacer una charla, que haya más preguntas, más interacción. Y muchas compañeras y compañeros me decían que un gran problema acá en Formosa, pero también es extensivo a muchas provincias, es que una parte de su población se va. Sí. Y tiene que emigrar porque no hay fuente de trabajo. Entonces cuando emigre y no hay fuente de trabajo, se va a la urbe más numerosa, donde tampoco hay fuente de trabajo como corresponde, son estos trabajos precarios que te digo, ¿no? Sí. O sea, el trabajo de la construcción en negro por 25.000 mangos. Ahora, nosotros tenemos que lograr una inversión en Argentina que permita una industrialización del país. Esto es fundamental. Acá en Argentina cada vez es una economía más primarizada. Vos en los últimos 20 años andás a estudiar cómo es la composición de nuestro producto bruto y te va a eso. Ahora, ¿cómo haces para industrializar el país si tienes una fuga de capitales fenomenal que se ha llevado adelante con todos los gobiernos, Mucha grita, pero pasó con todos los gobiernos, pasó con Cristina Kirchner, pasó con Macri, ahora pasa con Alberto, con todos. Hasta el punto que los empresarios argentinos tienen fuera del país casi 300.000 millones de dólares. Entonces, una fuga de capitales así, nosotros planteamos que esto tiene que invertirse en Argentina y pagar esta hemorragia de nuestros recursos fundamentales y nuestro ahorro nacional. Si no, Argentina va a una decadencia que es extrema, ya la estamos viendo. Por eso tenemos que hacer falta una transformación de fondo, que abarque el sistema financiero, el comercio exterior, a las relaciones laborales, previsionales, porque el país está, insisto, en una situación realmente de enorme crisis e incertidumbre. Te agradezco, Gabriel. ¿Qué actividades desarrollaste en Formosa? Contame un poco sintéticamente cómo te moviste en Formosa desde que estás acá en la provincia. Bueno, hicimos hacer una actividad bastante extensa, con más de 200 compañeras y compañeros que vinieron a una charla pública, como te decía. Hicimos un rato largo, porque hubo un intercambio. Después, bueno, hicimos una reunión en el local del Partido Obrero, más todavía para continuar el intercambio. Ahora vamos a estar un poco en la peatonal hablando con vecinos que pasen por acá. Y bueno, después mucho contacto con tus colegas, ¿no? Porque también la forma de llegar a la población es hablar con los medios, porque bueno, es la forma de llegar al pueblo formoseño. Y espero que, bueno, a partir de ahora que viene, yo no conocía la provincia, te lo digo sinceramente, pero
que podamos tener con los medios de Formosa más intercambio regular. Así que cuando vos querés, estoy a disposición para seguir este tipo de debates. Con Eduardo Beliboni hemos tenido varias entrevistas, ya es... Mi amigo Eduardo. Ya es conocido. Columnista. Tal cual. Y por supuesto Fabián Servín, que es un luchador de siempre y un tipo firme en sus convicciones y que realmente hace mucha falta gente como Fabián. Perfecto, sí, un gran compañero. Y acá te digo que el pueblo, me voy de Formosa viendo que el Partido Obrero de Formosa está creciendo mucho, muchísimo protagonismo de la mujer, también del compañero de la juventud. Así que bueno, es una pelea desigual en el sentido que los recursos de unos y otros son completamente disímiles a niveles extremos, pero con esa, más allá de esa desigualdad, acá hay una fuerza política que está empujando mucho por crecer y lo está logrando. Gracias, Gabriel, te mando un abrazo. Abrazo para vos, chao, chao.